Hablábamos de que es importante saber a qué estructuras van a llegar los impulsos eléctricos para generar el fortalecimiento y les preguntaba, ¿qué tejido es el que mejor conduce el impulso eléctrico? Y me respondieron que era el nervio. Y es así porque este tejido tiene la capacidad de transferencia energética de gran velocidad en comparación con un músculo. El músculo también genera buena contracción o buena respuesta motora, pero si hablamos de transmisión de impulso eléctrico, siempre el nervio en primer lugar. En segundo lugar va a ser el músculo. En tercer lugar va a estar la fascia. Y en cuarto lugar va a estar el tejido muscular liso o tejido visceral. Ahora, ¿por qué es importante saber el nivel de transferencia del impulso eléctrico? Porque a través de esto voy a yo generar mi aplicación del electrodo sobre una emergencia nerviosa para poder estimular a cualquiera de estos tejidos y que a través de mi nervio que va a ir a inervar todos estos tejidos se pueda mandar el impulso eléctrico correspondiente para generar la respuesta motora. Siempre es importante saber que el nivel de potencial de acción con el que trabaja un nervio es de 70 a 90 milivoltios. Sin embargo, es muy posible que se generen diferencias de potenciales de acción cuando el impulso eléctrico llegue al cuerpo. ¿Por qué? Porque nuestro impulso eléctrico está viajando con una carga. Y en este segmento de mi cuerpo puede ser que haya una disminución de carga eléctrica. Por lo tanto, sabemos que todo trabajo de potencial de acción va a ir de un gradiente de alta concentración, que en este caso va a ser mi nervio, a un tejido que va a tener baja concentración, que en este caso puede ser mi músculo, mi fascia o mi tejido visceral. Por eso es importante que recuerden qué es un potencial de acción y cuál es el valor de conducción eléctrica de los tejidos. En este caso, repito, del nervio va a ir entre 70 a 90 milivoltios. Ahora, para crear un potencial de acción es siempre necesario llegar al umbral máximo de la respuesta motora de algún tejido. ¿Para qué? Para que se altere el equilibrio y pueda generar este potencial de acción. Por lo tanto, cuando trabajamos un músculo, el potencial de acción va a permitir que se transmita la orden del músculo para generar la contracción. Si no hubiera ese potencial de acción que activa al músculo, no se generarían las contracciones musculares. Cuando nosotros manejamos la corriente eléctrica para modificar el potencial de acción de estos tejidos que les decía, que puede ser músculo, tendón, ligamento, fascia o tejido visceral, nosotros vamos a mandar estímulos que activen todas las interconexiones motoras para generar una respuesta motora a nivel celular. ¿Para qué genero una respuesta motora a nivel celular? La gran pregunta. ¿Puedo generar una respuesta motora para iniciar un proceso de cicatrización o una reparación tisular? Esa sería una opción. La segunda opción puede ser porque necesito estimular una interconexión nerviosa, ya sea músculo, víscera, tendón, ligamento y hasta la propia piel. Y la otra opción por la cual yo necesito generar una estimulación motora es para generar contracciones musculares que aumenten la fuerza de algún tejido en específico.
Entonces, si resumimos esos tres parámetros que les estoy hablando, estamos hablando de que yo necesito estimular el trofismo, el tono o la fuerza cuando trabajo alguna activación motora. Dependiendo de qué yo quiero lograr como objetivo terapéutico, voy a seleccionar una corriente y voy a seleccionar la frecuencia de esta corriente para generar la respuesta fisiológica que yo quiero lograr en el tejido de mi paciente. Dependiendo de cuál va a ser mi objetivo, mejorar el trofismo o el tono o la fuerza, yo voy a seleccionar una corriente eléctrica, ya sea de baja, alta o media frecuencia. Al determinar mi objetivo terapéutico, yo voy a poder en ese momento recién modificar los parámetros que yo quiero trabajar para cumplir ese objetivo. Esos parámetros que yo debo modificar a la hora de generar un tratamiento con una corriente de BMS deben incluir principalmente la frecuencia de la corriente. ¿Qué quiere decir? Número de pulsos que va a salir de esa corriente en un determinado tiempo. Ahora, también es importante determinar cuál va a ser la forma de pulso. ¿Por qué? Porque la forma de pulso me va a poder ayudar en el reclutamiento de las fibras musculares a trabajar. Por otra parte, vamos a tener el tiempo. El tiempo va a determinar las respuestas fisiológicas que se puedan lograr. Ahora, no siempre periodos muy largos de trabajo significa que va a haber mejor respuesta terapéutica. Puede ser que yo logre buenas respuestas a los pocos minutos de trabajo. Y la intensidad se va a determinar por el nivel de percepción sensitiva que tenga el paciente y por la respuesta motora visual que yo pueda lograr observar o el paciente pueda lograr eh, sentir cuando se realice este estímulo. Ahora yo pregunto, ¿cuáles son los valores en frecuencia, intensidad y tiempo que se pueden modificar? Más bien, ¿cuáles son las unidades de trabajo de la frecuencia, intensidad y tiempo? Miguel, ¿cuáles son los valores de la frecuencia? Como dijo el licenciado, no se lo escucha bien. ¿Cuáles son los parámetros o unidades que se consideran en la frecuencia? ¿Cuál es la unidad de medida de la frecuencia, Miguel? Hertz, en Hertz, Ya, muy licenciado. bien. ¿Cuál es la unidad de medida de la intensidad, Joana? Joana, ¿cuál es la unidad de medida de la intensidad? La intensidad sería el hertz, ¿no es? No, eso es de la frecuencia. ¿Cuál es de la intensidad? Los miliamperios, dice el microamperios, ¿sí? 1 amperios, está bien. ¿Y del tiempo, cuál es la unidad, Aida? ¿Cuál es la unidad de medida del tiempo? Fabi, ¿cuál es la unidad de medida del tiempo?
Aida, Fabi, ¿cuál es la unidad de medida del tiempo? Segundos, pues chicos, microsegundos. ¿Qué está pasando? No están repasando, no sé qué harán. Sus parciales van a ser puros casos clínicos al vivo. Ahora, si yo considero los parámetros de frecuencia para generar un cambio a nivel de mis tejidos, voy a tener como parámetros de referencia que cuando yo quiero modificar el trofismo de un tejido, voy a utilizar valores entre 10 y 50 Hz. Ahora yo pregunto, ¿qué es trofismo, Katy? Cuando el músculo baja su densidad. No, ¿qué es trofismo? Carla, ¿qué es trofismo? Nada. ¿Qué es trofismo, Carmen Matías? Chicas, tienen que leer, no están leyendo, no sé qué harán. Cuando hablamos de trofismo, estamos hablando de la nutrición celular de un tejido. Estamos hablando de la capacidad que tiene este tejido para mantenerse estable y en las condiciones mínimas en cuanto a su nutrición celular. Para yo generar un buen trofismo a nivel de los tejidos musculares, faciales, tendinosos, ligamentosos o viscerales, para poder estabilizar el trofismo, yo puedo utilizar valores en la corriente eléctrica entre 10 a 50 Hz. Ahora, si yo quiero mejorar el tono de esos tejidos, los valores a utilizar pueden ir entre 50 a 100 Hz. Y si yo quiero trabajar la fuerza muscular propiamente dicha, voy a utilizar valores superiores a los 100 Hz. En este sentido, si yo utilizo una corriente bifásica simétrica, como es la BMS, cuando yo llego a 48 pulsos de emisión, que son 48 Hz en frecuencia, estoy aumentando el colágeno en mis tejidos. Si yo aumento el colágeno en mis tejidos, voy a mejorar la nutrición de ese tejido. ¿Por qué? Porque lo estoy permeabilizando. Entonces, si mejoro la permeabilización de los tejidos, todos los nutrientes celulares van a ingresar a este tejido. ¿Con qué valores en frecuencia hallo esta situación de estímulo al colágeno y nutrición celular? Con parámetros entre 10 a 38 Hz. Por lo general, en la práctica clínica me ha funcionado bastante bien una dosificación de 32 Hz. Sin embargo, eso va a depender de la calidad del tejido del paciente y se puede modificar ese valor hasta lo que es los 10 Hz y no más de los 50 Hz. Ahora, si yo quiero modificar el tono, que es el estado de cocontracción activa del músculo y de la piel, puedo utilizar frecuencias que me estimulen el órgano tendinoso de Golgi. ¿Por qué tengo que estimular el órgano tendinoso del Golgi? Porque este tejido
maneja la tensión de los tejidos, ya sea muscular, ligamentoso, tendinoso o facial. El órgano tendinoso de Golgi genera la capacidad de tensión en los tejidos. Por lo tanto, yo necesito trabajar valores de frecuencia que estimulen este tejido. Buenas respuestas se da a nivel de lo que es los 55 Hz. Entonces, en la práctica clínica, esto está mal, chicos, nuestro tono. En la práctica clínica, a mí me ha ido muy bien para estimular el tono muscular en los pacientes a un valor de frecuencia de 68 Hz. Entonces, estoy dentro del rango que se da en lo que es la estimulación del tono, este valor que les estoy proponiendo. Sin embargo, se puede modificar este valor hasta por debajo de los 100 Hz y obviamente superior a los 50 Hz. Ahora, si yo necesito generar fuerza muscular en un paciente, lo puedo hacer también a través de las corrientes BMS. Para eso voy a tener que trabajar lo que son un estímulo de fibras rojas para ganar fuerza muscular. Este estímulo va a utilizar frecuencias de corriente de aproximadamente 100 Hz. Entonces, si yo necesito generar fuerza en un paciente, que puede ser un paciente postraumático, puedo utilizar valores de 100, de 200, de 1000 Hz. Por eso, a partir de los 100 Hz, cuando nosotros trabajamos una BMS, ya se considera una corriente de frecuencia media, porque ya me está dando la referencia que puedo tener valores superiores para estimular la fuerza de algún tejido. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de utilizar una corriente que genere estimulación motora visual? Los beneficios van a ir desde mejorar el volumen nuclear de los tejidos celulares, los cuales por aproximadamente se van a dar a los 20 minutos de la aplicación de la terapia. También me va a permitir mejorar el contenido nuclear de lo que es el ADN a nivel de la mitocondria de esa fibra o tejido estimular. También nos va a prevenir y nos va a mejorar, como les decía hace un momento, la atrofia muscular o la atrofia del tejido que se esté trabajando. Por otra parte, va a generar la reeducación y el control neuromuscular, porque les decía que este nervio que va a generar el estímulo va a ir a interconectarse con la placa motora de la fibra muscular. Por eso va a haber un control neuromuscular en lo que es la contracción y la relajación de este tejido. Obviamente, el hecho de que se active la bomba de sodio y potasio a nivel del músculo va a generar que haya un mayor flujo sanguíneo, no solamente a nivel local, sino también a nivel general. Por lo tanto, esta corriente mejora la circulación de retorno venoso. Y obviamente es útil cuando se tenga que utilizar en los procesos de regeneración de heridas tisulares. ¿En qué casos no puedo usar una corriente de electroestimulación? Cuando el paciente tiene los síndromes precordiales
O caso contrario, tiene una alteración en lo que son los signos vitales como la taquicardia, lo cual puede afectar órganos vitales como el corazón. En esos casos, no. Tampoco puedo utilizar si es que mi paciente tiene una ansiedad nerviosa o genere una alteración de las funciones orgánicas por su estado emocional. Jamás se aplica cerca o sobre el seno carotídeo porque puede alterar la circulación y generar un embolismo cerebral. Tampoco puedo aplicar esta corriente en la zona pericárdica y mucho menos en aquellos pacientes que tienen marcapasos, que tienen Parkinson o incontinencia no controlada. Si la zona de la aplicación tiene parestesia, hipoestesia o anestesia, no puedo aplicar la corriente eléctrica. En pacientes que tienen cáncer o neoplasias activas, tampoco puedo aplicar esta corriente porque si ustedes recuerdan, hace un momento les decía que aumenta el flujo circulatorio, entonces no. Si se nutre ese tejido cancerígeno, puedo agravar su caso de neoplasia. Obviamente no puedo aplicar en pacientes con infecciones o procesos inflamatorios agudos, porque si se activa la microcirculación, va a generar que el proceso infeccioso se prolifere a más segmentos del cuerpo. Jamás puedo utilizar la electroestimulación con la BMS en pacientes con epilepsia. ¿Por qué? Porque puedo activar el cuadro de convulsión. Ahora, se tenía contraindicaciones absolutas sobre pacientes que tenían osteosíntesis. Sin embargo, no es una contraindicación absoluta. Hay situaciones que me permiten trabajar de manera periférica si es que hubiese un elemento de osteosíntesis o prótesis metálica en alguna determinada articulación o hueso. En el embarazo, obviamente, no sobre la región abdominal, pero no hay estudios que indiquen que es contradictorio utilizar BMS en segmentos periféricos. En patologías ginecológicas tampoco puedo aplicar en caso, por ejemplo, de que mi paciente tenga una metrorragia o lo que son periodos abundantes. No voy a poder colocar la corriente sobre la región abdominal o sobre la región lumbar, porque si no voy a estimular mayores flujos. Una vez que ustedes ya sepan en qué casos no debo utilizar la corriente, se nos da la posibilidad de utilizar esta corriente en diferentes segmentos del cuerpo. Uno de estos segmentos muy marcados son la zona de los trapecios, la zona masa glútea a nivel de lo que son los músculos gemelos y el bíceps femoral. Ahora, si ustedes se dan cuenta, las zonas de aplicación que les estoy mencionando son zonas donde existe elementos contráctiles activos, que son las zonas musculares. Está en rojo los segmentos donde no se puede aplicar a nivel de lo que son las bases del occipital y a nivel de lo que es la zona pericárdica anterior y pericárdica posterior, porque puedo modificar lo que es el flujo circulatorio y generar una alteración patológica. Después se puede aplicar en los diferentes vientres musculares de nuestro cuerpo. Una de las formas de utilizar más frecuentes de la corriente BMS es en la región abdominal.
Esta es una técnica de aplicación para lo que es el músculo transverso del abdomen. No se considera la polaridad, pero sí se considera la activación de ese músculo a través de electrodos que estimulen una contracción de manera horizontal en la dirección de las fibras que se van a trabajar. Esta es una aplicación para el transverso del abdomen. Esta que ustedes están viendo en pantalla es una aplicación para el recto del abdomen. Entonces, de esta, sus contracciones van a ser verticales o longitudinales. En cambio, en estas son horizontales o transversales. La otra técnica de aplicación es a nivel de la zona glútea, en la cual se van a colocar las fibras, los electrodos en función a las fibras a estimular. Los glúteos sabemos que se insertan a nivel de lo que son la zona troncanteria. Si ustedes pueden observar, la aplicación de estos está en función a esa zona. Algo muy importante que me gustaría que entiendan es que cuando yo hago una aplicación para lo que es la tonificación, el trofismo y la fuerza muscular en un tejido, un electrodo va a estar a nivel del vientre muscular, como ustedes han podido apreciar en las imágenes. Y el otro electrodo va a estar a nivel de lo que es la inserción tendinosa. Entonces, ¿qué va a suceder? Una vez que ya coloque los dos electrodos, se va a generar un proceso de contracción en la cual se van a atraer las fibras en las direcciones que se estimulen. Si yo estimulo del vientre hacia la inserción, lo que vamos a tener es un aumento del tono, del trofismo y de la fuerza. Pero si yo estimulo hacia el origen, lo que voy a tener es una laxitud, porque voy a aumentar la laxitud ligamentaria en ese segmento de inserción articular. Otra de las técnicas de aplicación importantes es a nivel de los músculos cuádriceps para facilitar ya sea la marcha o la fuerza de ese segmento. Como ustedes pueden ver, un par de electrodos está a nivel del vientre muscular y el otro en lo que son las inserciones. Lo propio aquí en la región del abdomen, esta aplicación que están viendo en la pantalla, es para el recto abdominal. Esta es otra aplicación para lo que es el fortalecimiento en la columna lumbar. Y esta de acá que están viendo es para la activación del músculo trapecio a nivel de las fibras inferiores. Bien, teníamos que hacer un caso clínico, pero por el hecho de que la plataforma va a estar cerrada, no vamos a hacer el caso clínico hoy, chicos. Lo vamos a hacer la siguiente semana porque quería que resuelvan el caso clínico y lo subamos a la plataforma en este momento. Pero para evitar cualquier complicación o situación en la que ustedes me digan que no han podido entrar o que la plataforma ya está lenta o que no se abra la opción de ingreso, es que hoy vamos a acabar las clases más temprano, ¿ya? La siguiente semana vamos a reponer, más bien completar con el caso clínico en función a lo que hemos avanzado hoy día con las BMS. Y obviamente vamos a hacer más casos clínicos la siguiente semana para trabajar lo que son las corrientes de alta frecuencia. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? Chicos. No, Lice. ¿Todo está claro? Entonces, ya se pueden desconectar. Voy a subir las diapositivas y los videos a la plataforma. No hay tarea de este tema por esta semana, pero nos vemos el martes para semiología. Por favor,
Ingresen a la plataforma para ver las diapositivas, si es que pueden, antes de las 10 y si no, a partir del lunes. De todas formas, esta semana no estaré en el electroterapia. Bien, con eso voy a finalizar la clase, chicos. Que tengan buen fin de semana y nos vemos la siguiente, ¿ya? Está bien, Licea, hasta luego. Hasta luego, Licea. Nacho.